Pobrecillo Eduardo II. Cuando se coronó en 1307 seguramente no sabía lo que se le venía encima. Si quieres ser rey de una Inglaterra medieval tienes que tener un carácter fuerte, y más si tu padre es conocido nada menos como el martillo de los escoceses. Pero no pudo aguantar Eduardo II, su carácter débil se lo llevó por delante. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil, yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y estoy feliz de verte aquí una semana más, en un episodio más, dispuesto a hacer un viaje al pasado, dispuesto a vivir alguna aventura, dispuesto también a aprender alguna lección que esperemos nos ayude a entender este complejísimo presente, pero sobre todo, dispuesto a pasar un buen rato, que eso también es importante. Si amas la enseñanza, te recuerdo que tienes a tu disposición mi libro Sigue enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Un libro escrito para todos los docentes, sí, y para mí también. Bueno, empecemos con el programa de hoy. Efectivamente, Eduardo II es coronado en 1307, hijo de Eduardo I, nada menos conocido como el martillo de los escoceses. Es que Eduardo I llega, por ejemplo, a controlar finalmente la región de Gales y llega a someter durante un tiempo a los escoceses. Consigue finalmente derrotar a William Wallace y parece que Escocia está a punto de caramelo. Y allá que iba Eduardo I a someter de manera definitiva a los escoceses, pero muere de manera repentina en su viaje a Escocia en 1307, cuando iba a someter al sucesor de William Wallace. Después de William Wallace, cuando es ejecutado, surge un nuevo líder en Escocia que se proclama rey, que era Robert Bruce, y allá que fue Eduardo I a someterlo y muere justo en ese viaje. Entonces Eduardo II le sucede en 1307 y hay que decir de Eduardo II, como hemos dicho, que tenía un carácter débil. Parece que era un tipo simpático, sociable, amante del ocio, le gustaba la música, le gustaban los torneos, estaba siempre con sus amigos, pero, como decía, tenía un carácter débil. Y tenía un amigo llamado Piers Gaveston, que era su favorito. Y a este amigo lo colocó en las altas instancias y le daba un trato de favor en la corte. Y todo para su amigo Piers Gaveston. Tanto es así que esto empieza a cabrear a los nobles. ¿Por qué? ¿Por qué todo para Gaveston? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tu favorito? ¿Es que no nos quieres a nosotros? ¿Qué le pasa? Así que en la corte palaciega se empiezan a reunir las camarillas y conspiran porque odian a este tal Piers Gaveston, no soportan que esté tan cercano al rey. El caso es que el rey lo protegía siempre. Eduardo II les decía, no os metáis con mi querido Piers Gaveston. El caso es que los nobles se reúnen y consiguen, gracias al control del Parlamento, que este tal Piers Gaveston se tenga que exiliar. Así que eso es lo que consiguen los nobles, que se tenga que ir. Y lo consiguen de manera legal, pero el rey hace que vuelva. Y cuando los nobles ven que este tipo vuelve, ¿qué hacen los nobles? Lo apresan y lo ejecutan. Así se las gastaron. Y Eduardo II no aprendió la lección. Le han ejecutado a un amigo suyo, pero de repente, ahora tiene dos nuevos favoritos. Tiene a un señor que se llama Hugh Despenser, el joven, y su padre. Este tal Hugh Despenser el joven y Hugh Despenser padre son sus nuevos dos mejores amigos. Y de nuevo se vuelve a repetir la situación que se había repetido con el anterior. Todo para estos dos amigos, para padre e hijo, todo para estos dos nuevos favoritos. Siempre los primeros en la corte, siempre todos los privilegios para sus dos amigos. Y de nuevo los nobles empiezan a murmurar, empiezan a conspirar, les cabrea que estos dos nuevos amigos, padre e hijo, estén tan siempre apegados al rey, se sienten discriminados. Y estos padres e hijos, se sentían, tan todopoderosos, eran tan cercanos al rey, que sentían que tenían tantos privilegios y que nadie les podía toser, que se empiezan a quedar con tierras que no les corresponden, empiezan a apropiarse de tierras de otros nobles y ya está, aquí ya se colma el vaso y los nobles le declaran la guerra al rey y a sus dos favoritos, los Despenser. Y gana el rey y los Despenser, pero gana entre comillas, porque ahora le llaman el régimen de los Despenser porque estos dos tipos de nuevo como que están controlando la corte, controlan la corona, controlan al rey. Y díganme ustedes qué piensan de esto. ¿Qué piensan? O sea, Eduardo II primero tiene un favorito
que es Pierce Gaveston, luego sustituye a este favorito cuando se lo han cargado por Hugh Despenser, padre e hijo, y los protege. Primero a uno, luego a los otros dos los protege, pero a muerte, y se está dispuesto a enfrentarse con todo el mundo con tal de tenerlos protegidos y tenerlos cerca de él. Pues, ¿qué diría la gente en su época? Pues efectivamente, la gente acusa a Eduardo II de estar teniendo relaciones con estos allegados, ¿vale? Y esto era, pues lo hacían en modo ataque, ¿vale? Lo acusaban, en aquel entonces se decía sodomía, ¿vale? Y eso fue un rumor constante en la época del rey Eduardo II, que lo que le pasaba a este rey es que al final esa gente eran sus amantes. No hay prueba de que fueran amantes, no tenemos pruebas. Sí podemos calificarlo de nepotismo, o podríamos decir hoy día en términos modernos enchufe, pero no hay prueba de que hubiese una relación amorosa entre el rey y estos favoritos. El caso es que su relación con los Despenser le desgastó por completo, ¿vale? Y le granjeó numerosos enemigos dentro del reino. Y bueno, más problemas para Eduardo II. Hemos dicho que, bueno, de alguna manera su padre Eduardo I casi mantiene a raya a los escoceses, casi incorpora a Escocia al reino, pero es de estas que muere. Bueno, y va Eduardo II a terminar el trabajo de su padre, y en 1314 se enfrenta a la resistencia escocesa liderada por Robert Bruce en la batalla de Bannockburn. ¿Y qué pasó? Pues nada, que los ingleses son derrotados. Como hemos dicho, Eduardo II no tenía carácter de líder, ¿vale? Para liderar una guerra nada menos contra los escoceses. Y aquí que Escocia consigue de alguna manera su independencia definitiva. Así que vamos recapitulando. O sea, Eduardo II no consigue derrotar a los escoceses. Se enfrenta a los nobles por proteger a uno. Se enfrenta a los nobles. Hay una guerra nada más por proteger a otros dos, al padre e hijo. Pues le están saliendo enemigos por todos lados. En toda la corte se dice, pero este tío, ¿pero qué hemos hecho para tener este rey? Y nada menos que su esposa, que se llama Isabel de Francia, que era hija de Felipe IV el Hermoso de Francia, pues su esposa Isabel le dice un día a Eduardo, oye, querido marido, mira, voy a Francia a negociar con el rey, a ver si nos devuelven estos territorios, es solo una temporada, ¿vale? Voy a negociar, voy a volver, no te preocupes, te quiero mucho, ¿vale? Y así que su esposa Isabel de Francia se va a Francia con la excusa de que va a negociar unas tierras para Inglaterra, de Gascuña, pero una vez que está en Francia, ¿qué hace Isabel de Francia? Se alía con Roger Mortimer, que era un noble que se había enfrentado a Eduardo II, que había estado preso, que había huido de la Torre de Londres, y Isabel de Francia y Roger de Mortimer, que por cierto, vamos a liarla ya del todo, efectivamente se enamoran, se hacen pareja, ¿vale? Y Isabel de Francia pues se junta con Roger Mortimer y juntos forman un ejército desde Francia para invadir Inglaterra y deponer a Eduardo II. Así que en 1326 así sucede. Isabel y Mortimer van desde Francia a Inglaterra, la invaden, se enfrentan a las tropas de Eduardo II y lo detienen. Y lo hacen abdicar en Eduardo III, pero todavía era pequeño, su hijo Eduardo III. Así que, ¿qué pasa? Que Isabel y Mortimer regentan el reino mientras su hijo Eduardo III es todavía pequeño. Y bueno, Eduardo II es preso y muere en circunstancias extrañas, misteriosas. Ya hemos dicho que a Eduardo II los rumores siempre le rodearon, siempre se murmuró de Eduardo II, siempre se le crearon numerosas leyendas, ninguna con una base, ¿vale? Pero de Eduardo II se murmuró mucho, e incluso en su muerte. Corrió la leyenda de que murió en unas circunstancias, ¿cómo calificarlas? Dicen que lo mataron, lo ejecutan en la cárcel de una manera humillante, muy, muy humillante. Ese fue el rumor que corrió, ¿vale? Corrió ese rumor de que muere en unas circunstancias tremendamente humillantes, las más humillantes con las que puede morir alguien, ¿vale? No lo voy a decir aquí en el podcast porque me da pudor y quizá alguien se escandalice, no lo voy a decir. Así que, por favor, no busques en internet cómo murió Eduardo II, ¿vale? No lo busques, ¿vale? Yo no lo voy a decir porque
la gente se escandalizaría, ¿vale? Pero no se te ocurra ponerte a buscar ahora cómo murió Eduardo II, ¿vale? Yo te aconsejo que no lo busques. Y si lo buscas, ha sido en contra de mi consejo que yo te he dado, ¿vale? Es por tu cuenta, bajo tu responsabilidad. Así que voy a seguir porque sé que no lo vas a buscar, ¿vale? Entonces, hemos dicho que... Miren, he tenido que cortar la grabación porque me ha venido una duda que tenía que mirar y digo, no me creo que Shakespeare no escribiese una obra de esto. O sea, no me lo creo, no puede ser. Lo he mirado, efectivamente, tenemos una obra de teatro que se llama Eduardo II, pero del que, bueno, dicen que fue su rival o el contemporáneo de Shakespeare, Christopher Marlowe, sí escribió una obra de teatro que se titula Eduardo II, y dicen, estoy leyendo que sí, que hay una obra que se titula Eduardo III, ¿vale?, que es del que vamos a hablar ahora, que es anónima y que hay quien se la ha atribuido a Shakespeare, pero no, oficialmente no, y voy a tardar en buscar esta obra. Porque, bueno, a todo esto ¿a qué viene? Porque decía que, bueno, hemos dicho que Eduardo III es pequeño, así que están regentando su madre Isabel y Mortimer. ¿Y qué hace Eduardo III? Bueno, pues un día entra a palacio con sus seguidores y se enfrenta a Mortimer, lo detiene y lo ejecuta. Y se proclama rey, ¿vale? Eduardo III se proclama rey. Y bueno, este sí ya, con lo que acabo de contar, ya podemos ver que tiene un carácter más fuerte que el que tenía su padre. Y bueno, al poco de ser rey, pues crea una orden caballeresca, que al español se le traduce como Orden de la Jarretera, en inglés suena mejor, Order of the Garter, y todo empieza y fíjense el lema de esta orden de caballería, que es: avergüéncese quien piense mal de esto. Parece ser que en una fiesta estaba bailando Eduardo III con una noble y a esta noble se le cae una liga y Eduardo III rápidamente se agacha para recogerle la liga. Y en esta es que la gente empieza a mirar, se sonríe, se ríe, y Eduardo III es: no penséis mal, que estoy solo ayudando a esta dama, ¿vale? Y dijo esa frase: avergüéncese quien piense mal de esto. Y este es el lema de esta orden de caballería, ¿vale? Y bueno, Eduardo III asciende al poder en 1330 y en 1337 empieza la Guerra de los 100 años. Francia e Inglaterra tenían que enfrentarse, o sea, es que era imposible, eran tantos los territorios cruzados de un linaje y otro que en algún momento se iban a tener que enfrentar, y ante el vacío de poder que surge en Francia, pues los franceses reclaman su derecho al trono por vía materna, pero los franceses dicen: no, es que aquí tenemos la ley sálica, no reinan las mujeres, por lo tanto no cuenta la línea materna, así que naranjas de la China. Y hay que decir que durante el reinado de Eduardo III, bueno, pues Inglaterra, digamos que lleva la voz cantante en esa guerra, tiene la iniciativa, incluso llegan a apresar al rey de Francia, Juan II, y bueno, en un principio esa primera parte de la guerra es ventajosa para Inglaterra. Le tendremos que dedicar un episodio a la Guerra de los 100 años, por supuesto. ¿Y qué pasa? Años más tarde, en 1348, Inglaterra es golpeada por la peste negra, ¿vale?, a la que ya le hemos dedicado un episodio, que parece ser se carga al menos a un tercio de la población inglesa. También tenemos que destacar que, claro, una guerra es costosa de mantener. ¿A quién le pide el dinero? Pues a la nobleza, al clero y a la burguesía. ¿Dónde se reunían estos? En el Parlamento. Así que el hecho de tenerlos que reunir para pedirles dinero, de alguna manera fortalece y consolida esta institución. Así que el hecho de que el rey tuviese que pedir dinero lo que está haciendo es fortalecer esta institución inglesa tan arraigada en Inglaterra. Y decir que Eduardo III muere en 1377 y le sucede su nieto Ricardo II. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo 250.000 proyectos más relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todo ello, lo mejor es que me sigas en mis redes sociales. Te voy a dejar los enlaces de todo ello en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor.